Buenas amigos de Mercosur al Día, bienvenidos una vez más a la revisión de la prensa internacional que hacemos cada comienzo de semana con el profesor Aldo Centurión desde la ciudad de Asunción en la República del Paraguay. Hoy es lunes 14 de junio. ¿Cómo estás, Aldo? Gusto saludarte. Sí, ¿qué tal, José? Bueno, hoy es lunes, noticias de fin de semana y aquellos que están en desarrollo también de América del Sur. Por ejemplo, podemos empezar con la Argentina. Empezó el domingo la Copa América, que había un poco de dificultades porque en principio se iba a hacer en Argentina y Colombia, luego en Argentina y luego se pidió para que se haga en Brasil debido a las condiciones de pandemia y bueno, y se aprobó. Y el día de ayer se inauguró con el partido entre Brasil y Venezuela, ganando Brasil, tengo entendido, por 3-0. Y luego tuvimos también un partido entre Colombia y Ecuador, donde Colombia ganó 1-0. Hoy juegan Argentina, juega Paraguay, y creo que hay otro partido más, ¿no es cierto? Entonces, el deporte está empezando a activarse de una manera más rápida. También tenemos un poco la foto de Djokovic, que ganó en Roland Garros, que es uno de los grandes slam, que son los grandes campeonatos de tenis, y ganó, bueno, después de luchar fuertemente contra el griego Tsitsipas, que es un joven tenista de 22 años. Hay que tener en cuenta que tuvimos una era, especialmente aquellos que seguimos un poco de tenis, una era donde han estado, siguen estando, digámosle, al final, porque tienen más de 33 años, 35 años en el caso de Nadal, que es el rey de Roland Garros, y también Federer. Entonces el trío entre Federer, Nadal y Djokovic se han disputado y se han distribuido las grandes copas a nivel mundial. Entonces van surgiendo nuevos tenistas, entre los cuales está, lógicamente, el griego Tsitsipas. Exactamente, sí, esta noche juegan Paraguay-Bolivia y a primera hora juegan Argentina y Chile por la Copa América. Así que vamos a ir siguiendo los resultados que se van presentando. Bueno, hay otro tema con respecto a los ajustes, las prepagas. Eso es importante, especialmente en Argentina, donde hay una gran regulación de parte del Estado. Acá. Muchos de los bienes y servicios que se ofrecen en los mercados están regulados por el Estado, ¿no? Hasta, digámosle, ¿no? De alquiler o el tema de las prepagas, entonces tienen que ser autorizados los aumentos, ¿no? Entonces, y también hay una noticia en Argentina relacionada al tema de Chile, ¿no? Que están haciendo un seguimiento un poco de las elecciones en Chile. Duro revés de Piñera, seguramente después vamos a hablar de esto, en 12 gobernaciones, en 8 ganó la centroizquierda. Exactamente, ese es un tema que ya vamos a conversarlo luego cuando veamos lo que está sucediendo por Chile. Bolivia, la razón de Bolivia hoy día, a raíz de los hechos de noviembre del año 2019, cuando renunció el expresidente Morales. Dice, Richter afirma que Mesa forzó un vacío de poder en el año 2019. Mediante su vocero, Mesa niega cualquier rol en la sucesión de Áñez. La fiscalía citó a aludidos por Áñez, Mesa fue clave según 8 momentos. Hay una situación que está en investigación porque se dice que Mesa rechazó que asumiese la presidencia en ese momento quien era presidente del Senado. Y a raíz de eso es que termina asumiendo Yanine Áñez la presidencia en Bolivia de forma interina, con las consecuencias que nosotros hemos ido viendo en el tiempo. Sí, así con respecto a Bolivia, en realidad, y eso sucede en la mayoría de los países de América del Sur, es que el presidente cuando es elegido tiene que gobernar para todos. O, en este caso,
para el 55 o 60% de los que lo eligieron a Arce y también para el 40% que no lo eligió. Ese es el gran problema que tenemos en América del Sur. Y aparte que no tenemos equilibrio en los poderes del Estado, ¿no? Y muchas veces son manipulados, especialmente el Poder Judicial. En todos lados el Poder Judicial, y nosotros vamos a ver también que eso sucede en Perú. O sea, cuando uno percibe que un poder va a ganar, ya se van acomodando los otros poderes. Exactamente, así que vamos a ver pues, el proceso este que está todavía en etapa de investigación. Vamos a ir viendo cómo también lo va manejando el Poder Judicial en Bolivia. Otra cosa con respecto a la pandemia, dice que en Bolivia el 58% de los decesos por la pandemia en la primera ola. Están también en el proceso de vacunación, si bien ha ido lento, pero ya Bolivia va avanzando en lo que a vacunación se refiere. Sao Paulo anticipa un mes calendario de vacunación, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, Brasil, el gigante de América del Sur, bueno, con todos los problemas que tiene la pandemia, pero también tiene un potencial de producción no solamente de productos farmacéuticos, sino también la propia vacuna. Y en realidad, en el tema Mercosur, la pandemia afectó enormemente porque al finalizar más o menos el Fondo de Convergencia Estructural, que ya estaba prácticamente todo colocado, los $1.000 millones que habían sido aprobados. Luego, en el 2015, se aprobó un nuevo FOSEM por 1.250 millones, pero no entró en vigencia porque todavía no ha sido aprobado por la Argentina y el Brasil. Si hubiéramos tenido esos fondos, quizá habría habido una reacción mucho más rápida a nivel del Mercosur. Lamentablemente el Mercosur no puede reaccionar porque no tiene, aparte de ese fondo del FOSEM, para reducir la asimetría en los países, no tiene un fondo salud u otros fondos para eventos como el tema de la pandemia u otros eventos que podrían surgir. Sí, en algún momento, Aldo, vamos a hablar acerca de esos problemas internos que están en Mercosur, lo cual ha llevado nuevamente a la suspensión de la reunión que había. Se dice que podría quizás efectuarse mañana martes la reunión suspendida. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna certeza, ninguna seguridad de que eso vaya a suceder. Bueno, la buena noticia con respecto a Brasil es que en el primer trimestre de este año creció el 1% y 1.5% y a nivel interanual 1% y crecieron, en realidad tomaron ganancia, especialmente las empresas más fuertes a nivel mundial. Hubo un aumento en sus activos en un 30%, y especialmente algunas empresas relacionadas al tema de aerolíneas, por ejemplo, el caso de Embraer o el caso de la petrolera de Petrobras, por ejemplo, o Ambec, que está relacionada al tema de bebidas alcohólicas, cervezas, por ejemplo, ¿no? Y otras empresas importantes, ¿no? Y el tipo de cambio en este momento, si bien se ha devaluado al principio, hoy está en 5 reales por dólar y las tasas de interés han crecido, entonces hay un cierto equilibrio, hay buenas perspectivas para Brasil. Entonces algunos se preguntan, ¿es hora de invertir en Brasil? Y también la ayuda de los precios de los commodities, en los cuales Brasil es un líder mundial. Commodities. Así es. Bueno, vamos a pasar a Chile. Chile sí. Hubo elecciones en el día de ayer, fue la segunda vuelta por la primera elección de gobernadores regionales. Chile tenía un sistema que había intendentes regionales que eran designados por el presidente de la República. Ayer se realizó la segunda ronda final para la elección de gobernadores, lo cual la unidad constituyente llevó una amplia mayoría. 8 de los nuevos gobernadores de las 16 regiones, 8
los asume la centroizquierda y el gobierno ha quedado solamente con 4, lo cual se puede analizar como para lo que viene en las elecciones presidenciales en Chile en el mes de noviembre. En mes de Por noviembre. otro Entonces, las lado, perspectivas, José, las perspectivas a futuro son un poco una vuelta a la centroizquierda, centro-derecha, porque en realidad cuando se hizo las elecciones hace muy poco, las elecciones para constituyentes y para intendentes y gobernadores, hay una franja de personas, especialmente las constituyentes, que dicen ser independientes. Después hay una fuerza importante que es la fuerza de Frente Amplio, la izquierda un poco más extrema, el comunismo también, no el comunismo, digamos, el Partido Comunista, ¿sí? Que Partido tiene Comunista. influencia, y parece ser que los votantes vuelvan a la centro izquierda, centro derecha, pero un dato que estuve leyendo con respecto a las expresiones de la presidenta de la Cámara de Senadores es su preocupación por el tema de la baja participación. 20% aproximadamente del padrón electoral votó en estas elecciones, estas segundas vueltas para gobernadores. No, pero eso era esperable porque hay que pensar que la región metropolitana, principalmente con 8 millones de habitantes, está en cuarentena total. Entró justamente el día sábado en cuarentena total, entonces ese era ya un indicio de que la votación en el día de ayer, o la participación en el día de ayer, iba a ser mucho más baja. Y hay una propuesta por parte del Parlamento para retomar el voto obligatorio, como era antiguamente en Chile. En este momento el voto es voluntario. Así que vamos a ver si ya la próxima elección presidencial para el mes de noviembre van a ser con voto obligatorio. Yo creo Otra particularmente, José, que el voto debería ser obligatorio, porque no solamente es un derecho, sino un deber. Porque el gran problema que tenemos es la baja legitimidad de los presidentes, por ejemplo, ¿no? En el caso de Paraguay, por ejemplo, es obligatorio, pero no está reglamentado, entonces los jóvenes no se van a votar. Y los jóvenes le dejan a los que tienen más edad para que hagan lo que quieran con el país. Imagínate vos, los presidentes anteriores que hemos tenido, inclusive el que tenemos actualmente, gana con el 40%, en algunos casos han ganado con el 30% del padrón electoral. Eso le quita legitimidad, porque hay un 60% que te va a decir, bueno, yo no lo voté. Exactamente, exactamente. En eso tienes toda la razón. Y obviamente, sobre todo en una elección presidencial o como las elecciones que han habido en Chile, que han sido elecciones únicas, de primera vez que se realizan, la participación se esperaba que fuera mucho mayor, considerando los hechos ocurridos en el año 2019 con el estallido social, en que la juventud mayoritariamente fue la que estuvo en las calles por varios días hasta que salió el acuerdo político, primero para la propuesta de modificación a la Constitución. De ahí vino la elección de los constituyentes que se realizó recientemente en el mes de mayo, ¿verdad? Y lo que mucha gente ha hecho los comentarios al respecto es que los jóvenes que tanto estuvieron en las calles no estuvieron en las votaciones que se acaban de realizar. Entonces, por esa razón están reforzando la idea de que la elección vuelva a ser, la votación, perdón, la participación sea obligatoria para los mayores de 18 años de edad. Y con sanciones por no ir a votar. Existen. Pues en el caso Sí, paraguayo está la obligatoriedad en la Constitución Nacional, pero sin embargo no está reglamentado. Entonces, al no estar reglamentado, nadie es penalizado. Y en algunos casos que es interesante ver que esa penalización se realiza especialmente, no solamente con multa, sino por otro lado con imposibilidad de hacer trámites públicos, por ejemplo, el hecho de ir a renovar la cédula, el hecho de solicitar un pasaporte, y me parece muy bien porque tiene que haber una obligación del ciudadano, porque después se queja, entonces expresa, bueno, yo no voté al presidente de la República, te dicen, ¿no? En ese caso, bueno, claro. todos somos responsables
de la elección del presidente. Y por otro lado, si el porcentaje es pequeño, esto puede también a manipular a los electores, porque en algunos países como con el nuestro se le lleva al elector a votar, y eso es hacerle perder la dignidad al votante. El votante tiene que ir por sus propios medios. Sí, en esto se aplica algo, podemos decir lo mismo que sucede con el tema de la pandemia. Es muy fácil decir el gobierno no está haciendo nada cuando también hay una alta responsabilidad por parte de los ciudadanos en el cuidado, porque las autoridades no pueden andar cuidando a cada ciudadano, sino que es un cuidado de cada ciudadano para evitar el contagio. Entonces, hay también una analogía con respecto a eso. Bueno, gobierno emitirá nueva deuda por 13 mil millones de dólares para financiar las ayudas sociales. Este es un tema también que ha estado muy en boga en Chile por las nuevas cuarentenas que se están presentando. Una noticia que me parece muy interesante es la que está al final en la primera página del Mercurio, que dice, Cortes se reúnen de manera extraordinaria y suspenden expulsiones de migrantes irregulares. Estamos en situaciones de pandemia y una de las cosas que las organizaciones, la Organización de Migrantes en Chile estaba pidiendo que temporalmente suspendieran las expulsiones que se estaban realizando para quienes habían ingresado ilegalmente al país por el tema pandémico, porque en muchos casos la situación era mucho más compleja para quienes que habían llegado hasta Chile, si bien de manera irregular, pero estaban siendo retornados a su país. De Chile a Colombia. 500.000 pequeñas empresas han tenido que cerrar. Exactamente. De hecho, dice la presidenta de ACOPI, dice, entrega un balance de las afectaciones del paro y los bloqueos en el país. No, sin duda, no solamente la pandemia ha afectado, sino también el conflicto entre el gobierno y los sectores sociales, y las manifestaciones, las muertes, los destrozos. Eso va a llevar su tiempo recuperarse. Es el caso también con respecto a Chile, ¿no? Que se ha producido destrozos a los bienes públicos, y también hemos tenido el caso de Bolivia, que ha afectado enormemente también a la economía. Entonces se tienen dos efectos, un efecto de la pandemia y el otro efecto del conflicto, ¿no? Sí, exactamente. En el caso chileno, sí, lo que ha ayudado en realidad ha sido el respaldo y soporte económico interno que ha tenido el país, porque nosotros lo vimos, por ejemplo, primero con los terremotos, ya el último terremoto del 2010, prácticamente a un año después del terremoto no se notaban grandes indicios de la destrucción que hubo a nivel nacional. El caso de los hechos de octubre del 2019 con el estallido social, ya en año 2020 se habían recuperado las estaciones de metro que fueron quemadas, en su totalidad el servicio había sido repuesto, es decir, ese respaldo económico, el colchoncito interno económico es lo que le ha permitido en el caso chileno hasta ahora poder abordar de mejor manera dentro de la región los apoyos y las ayudas, si bien nunca son suficientes, pero ha mantenido a una población económicamente, vamos a decir, estable, por decirlo así, de alguna forma. Sí, Chile ha tenido más y mejores herramientas. Y también acá hay que tener en cuenta el tiempo del conflicto, porque, y también la profundidad del conflicto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de Colombia. Hay cierres, así como fue en Bolivia. Tengo entendido que en Chile
fue menor, digámosle, los cierres de rutas, porque eso produce desabastecimiento, y al producirse desabastecimiento los precios se disparan y las empresas se quedan con los stocks, entonces se trabajan menos y bueno, eso es una bola un poco de nieve que hace de que se produzca cada vez menos empleo y bueno, menos ingresos y todos estamos mal. Exactamente. En Chile eso alcanzó a un paro de los camioneros que solamente llevó 3 días. Así es que más allá no afectó. Bueno, podemos, como estábamos conversando al comienzo, ver que la situación de vacunas aquí en el continente ha estado muy complicada, Aldo. Si bien el fin de semana aquí Paraguay tuvo un alto porcentaje de gente que estuvo esperando, haciendo grandes colas para poder vacunarse, ¿ya? Principalmente los centros comerciales se vieron en Asunción muchísima gente. Aún todavía sigue siendo insuficiente la cantidad de vacunas que se han inoculado a la población. Sí, sí, así. Así que, bueno, nosotros también queríamos hablar sobre este tema para ir finalizando el tema de los barbijos, es así, ¿no? Yo creo que tenés ahí una página, creo que de la Argentina, donde se habla un poco del tema vacunatorio, ¿no? En este momento tenemos ahí a la razón, pero con respecto a abren en ciudad shopping y secundarios y el viernes cine y teatros e iglesias, con todo el tema de la pandemia COVID-19. Pero un tema que nosotros estuvimos discutiendo y digámosle, teniendo nuestros pareceres es un poco el tema del barbijo. Estuve conversando con un amigo en Madrid, me dice, en Madrid, en los supermercados, en las farmacias, se provee gratuitamente el barbijo quirúrgico inclusive, que es el más caro y el que más protege, ¿no? Entonces, cuando uno llega ahí, se le dice, acá tiene el barbijo, acá tiene el barbijo. Entonces, por todos lados le ofrecen el barbijo, es decir, eso significa que el Estado es el que provee el barbijo en forma gratuita para todos y me parece excelente, porque en realidad hablamos de cuánto le sale a una familia, si una familia tiene que salir, 3 de los participantes tienen que salir al trabajo, y así como estábamos hablando, me dijiste, y parece ser, los científicos hablan de que el barbijo solamente sirve en un 100%, es más, protege por un tiempo dado, y después tiene que desecharse. Acá en Paraguay los barbijos en muchos de los casos la hacen las mismas familias, en otros casos, y no tienen la protección que deberían tener. En otros casos uno compra en la farmacia a 1.000 guaraníes, que viene a ser más o menos un 0.2 de dólar, y los quirúrgicos lógicamente salen mucho más caros. Y eso un poco ha llamado nuestra atención en el sentido de que en América del Sur no hay, por un lado, una demanda de la propia sociedad sobre barbijos gratuitos a ser proveídos a la sociedad, y por otro lado, digámosle, los estados tampoco no proveen de una manera gratuita, que me parece demasiado importante, especialmente para proteger a la gente, ¿no? Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Si tomamos una familia media, 4 personas. 4 personas, un barbijo te va a durar, se estima una cantidad de 3-4 horas, ¿ya? El barbijo quirúrgico, por razón de la saliva y la humedad que se va acumulando, va perdiendo sus propiedades, por lo tanto es desechable y debe ser reemplazado. Si tenemos entonces esas 4 personas, quiere decir que necesitas 8 barbijos por día para esas 4 personas. Y ese costo, si lo llevamos, ya tenemos prácticamente que está gastando más de $1. Estamos a $1.60 prácticamente por día. Es decir, si eso lo llevamos, nada más que hablamos de lunes a viernes, tenemos 22 días en el mes, ¿ya? En que vamos a necesitar. Entonces, 22 por 8, ¿ya? Tenemos 176 barbijos que tendría que utilizar esa familia. Solamente esa familia. Entonces, ese costo
implica prácticamente, vamos a ponerle que sea 1000 guaraníes, ¿ya? Eso, 1000 guaraníes serían 176.000 guaraníes que tendría que tener exclusivamente una familia para tener un solo barbijo cada uno a la mañana y uno por la tarde, ¿ya? Es decir, ese es el uso de lunes a viernes. Sí, y eso significa una buena protección, porque imagínate, no se ha hecho todavía el control de ese tipo de barbijo, porque uno utiliza cualquier tipo de barbijo, o sea, lo que venga, y de repente yo veo a la familia hacen sus barbijos y lo utilizan una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y así van. Bueno, ese es justamente el problema. Hay una certificación que se le tiene que dar a los barbijos, ¿ya? Pero lo que nosotros compramos muchas veces no tienen certificación, ya son de una mala calidad, no son certificados, porque un barbijo certificado obviamente que va a ser mucho más caro, va a tener un costo mayor. E incluso se recomienda en algunos casos el uso de un doble barbijo según en las circunstancias que tú tengas que trabajar o donde tengas que estar en reuniones. ¿Por qué? Porque el barbijo, primero, si es quirúrgico, te da una protección relativa. Si vas a estar más tiempo con él, debería ser un doble barbijo. El barbijo que nosotros compramos en una bodega, en un almacén, en la calle, que son los que están hechos de tela, son los menos recomendables. ¿Y por qué? Porque te queda o abierto a los lados, abiertos arriba, te queda un espacio por el cual sigue circulando toda la emisión que vamos haciendo de aire nosotros al hablar. Yo creo que si hubiéramos tenido antes esto, mucha gente no se hubiera contagiado. Claro, efectivamente. Lamentablemente, ahí hay que reconocer, primero, las malas directrices dadas desde la misma Organización Mundial de la Salud. Recuerda que cuando empieza todo este problema, ¿verdad?, de la pandemia, o sea, empieza la discusión, ¿usamos barbijo, no usamos barbijo? ¿Se recomienda o no se recomienda qué tipo de barbijo? Llegamos al barbijo quirúrgico, llegamos al barbijo N95, que es el mejor, pero a su vez es el más caro. Uno de esos puede llegar a costar hasta $10. Imagínate quién va a comprarse un barbijo por $10. Nadie. Y probablemente porque muchos de los países y aquellos que son autoridades no tienen el principio de la prevención. Probablemente Chile tiene más instalado más instalada en las autoridades y también en la propia sociedad, ciudadanía, el tema de la prevención, porque tienen eventualmente cada ciertos años tienen eventos climatológicos que hacen de que deben prepararse, como el caso de los terremotos, ¿no? Entonces hay un principio de prevención, pero en muchos de los otros países no los tenemos, ¿no? Entonces esta propuesta debería ser rápidamente el de instalar y el de proveer el barbijo de forma gratuita a toda la población. Exacto, es una medida que debería iniciar los gobiernos como una manera de ayudar también a la población para que se proteja. Ya, por ejemplo, en Uruguay se están realizando nuevamente a partir de esta semana las actividades escolares presenciales. Hay países que están con mayor apertura, las cuarentenas las han ido levantando algunos, y eso hace que haya una mayor circulación, pero también hay que dar una mayor protección, y a la ciudadanía hay que enseñarle que vamos nosotros mismos transmitiendo el virus. Una persona contagiada puede contagiar a muchos en un solo día, ¿ya? Entonces hay que ser responsable, hay que tomar previsiones, tomar precauciones, pero también en ese sentido importante que haya una política en este sentido por parte de las autoridades para proveer de este elemento que es tan esencial como lo es la vacuna prácticamente. Hoy se está pidiendo que todo el mundo se vacune. Así también debería haber una política para proveer de este elemento que es el barbijo para protección ciudadana.
Perfecto, José, nos quedó muchas noticias en el tintero, pero vamos a abordar la próxima vez que hablemos sobre América del Sur, ¿no es cierto? Pronto, y especialmente el tema de Perú, que hoy no lo abordamos, el tema de las elecciones, la segunda vuelta, y cómo está el proceso inclusive de conteo y de también de parte de uno de los candidatos y el otro candidato, pero en principio parece ser que va a tardar un poquito, va a tardar una semana o 2 semanas para que se resuelva a través de la justicia electoral quién ha ganado y después hacer los consensos y acuerdos necesarios, ¿no? Exactamente, según la justicia electoral, calculan que los resultados podrían estar dentro de 3 semanas, los resultados definitivos. Entonces, este es un tema que lamentablemente afecta la economía y afecta las inversiones en Perú porque está todo en compás de espera. Así que vamos a estar pendientes y nos encontraremos el viernes nuevamente en un nuevo resumen y análisis de lo que está sucediendo en nuestra América Latina. Ha sido un placer, amigas y amigos, compartir con ustedes algo. Perfecto, ha sido todo un placer, como dijiste, bueno, y hasta pronto. Hasta pronto.